¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible olvidar a quién un día te lo dio todo? ¿A quién te llevó en brazos cuando aún no sabías caminar? ¿A quién te calmó en las noches de fiebre? ¿A quién te dio amor, incluso cuando ya no le quedaban fuerzas? Doña Rosario vivía sola en una casa antigua, olvidada por casi todos, incluso por su hija, Clara. A sus 82 años, pasaba los días en silencio, cuidando sus plantas y recordando momentos que ya no volverían. Fue enfermera toda su vida, entregada a los demás, pero hoy casi ni un llamado recibía. Clara, siempre ocupada, solo venía por compromiso, y cuando venía era para quejarse de la casa, sugerir cambios o discutir papeles. En una de esas visitas, Rosario intentó dar cariño, pero solo recibió indiferencia. A pesar de todo, Rosario guardaba un secreto. Debajo de la cama, escondía una caja de madera con un candado viejo. Allí dentro estaban memorias que nadie conocía, cartas, documentos, fotos, y un amor del pasado que seguía vivo en su corazón. Aquella noche, después de otra visita fría de Clara, Rosario se sentó al borde de la cama, miró la caja y murmuró: «Un día, hija mía, vas a entender todo lo que tu madre cayó por amor». La soledad pesaba, pero la esperanza aún respiraba en ese rincón. Rosario sabía que lo que estaba guardado en esa caja podía cambiarlo todo, incluso el corazón de Clara. Rosario siguió con su rutina en silencio después de la última visita de Clara. Los días se repetían entre cafés solitarios, barrer hojas y cuidar plantas. Pero lo que más hacía era recordar. Recordaba la risa de Clara cuando era niña, el olor del pastel de maíz, las tardes de domingo que parecían eternas. Ahora, lo único que quedaba eran migajas, migajas de afecto, de recuerdos, de una relación que parecía rota para siempre. Clara solo aparecía con preguntas frías sobre la casa, sobre papeles. Y Rosario, aunque sospechaba el motivo, fingía no darse cuenta. Un día, en el piso de la cocina, Rosario encontró un botón antiguo. Sonrió al reconocerlo. Era del abriguito rosa que había cosido para Clara. Lo guardó en el bolsillo con ternura. A veces, un botón guarda más amor que un documento legal. En la panadería, su único paseo de la semana, Rosario comentó con el señor Álvaro, un ex abogado, sobre el repentino interés de su hija. Él no dudó. Hay gente que solo recuerda a la familia cuando huele a herencia. Rosario regresó a casa con un nudo en el pecho. Abrió la gaveta de la cómoda, miró los papeles antiguos y, como siempre, acarició la caja bajo la cama. Seguía cerrada. Seguía guardando algo que ainda no se atrevía a abrir. Al día siguiente, vio un documento que Clara había dejado sobre la mesa. Era una evaluación de la casa, y allí estaba el número, más de 1 millón. Rosario entendió todo. Clara no quería ayudarla, quería lo que valía la casa. Barrió el piso con calma, miró al cielo y murmuró: «Migajas. Fue todo lo que recibí, pero Dios conoce los corazones». Y apoyó su mano sobre la vieja caja, como quien confía en el tiempo y en la justicia divina. Don Elías, el vecino de al lado, observaba la rutina de Rosario con discreción. Viudo y solitario, pasaba los días cuidando su jardín y regando sus flores. Veía cuando Clara llegaba y cuando se iba, pero más que nada, veía el rostro triste de Rosario. Él nunca se metía, pero ese silencio que rodeaba la casa de Rosario lo inquietaba, hasta que un día escribió un billete simple: «Doña Rosario, si algún día quiere hablar, estoy aquí. Su vecino, Elías». Lo deslizó por debajo de la puerta. Rosario lo encontró y sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Aquella pequeña muestra de cariño fue como un rayo de sol en medio de la neblina.
No respondió, pero en su interior se sintió menos invisible. Días después, Clara volvió apresurada, hablando alto por teléfono, y entró sin siquiera saludar. Elías observó preocupado. Algo no estaba bien. Más tarde, se encontró con Beatriz, una vieja amiga de Rosario. Le contó lo que venía notando. Beatriz, también preocupada, decidió visitar a Rosario. Apareció con un pastel y un abrazo. Rosario se quebró en llanto. Conversaron por horas. Rosario le confesó que guardaba algo importante debajo de la cama, documentos dejados por un antiguo amor, algo que ni ella misma terminaba de entender. Beatriz no preguntó más, solo escuchó y le prometió estar ahí, siempre. Esa noche, Rosario sacó la caja de su escondite, pasó los dedos por las cartas antiguas, releyó palabras olvidadas. No abrió todo, aún no, pero, a diferencia de otras veces, sintió que quizás había llegado el momento. Y, desde afuera, Elías vio la luz encendida y pensó, a veces no son los gritos, sino las miradas atentas, las que salvan una vida. Con las manos temblorosas, Rosario finalmente abrió la caja. Ahí estaban las cartas de Miguel, su amor de juventud. Tomó la primera y la leyó en silencio. Las palabras la devolvieron a un tiempo donde aún existían promesas y sueños. Miguel se había ido a buscar una vida mejor, pero nunca dejó de escribir. En una de las cartas, él mencionaba un terreno que había comprado a su nombre como prueba de amor. Escribía, si algún día no regreso, esto será tuyo. Es todo lo que tengo para dejarte. Rosario nunca entendió del todo lo que eso significaba. Pensó que era solo una forma de decir «te amo». Pero junto a las cartas encontró documentos. Eran registros de propiedad, firmados, legales. Miguel le había dejado todo. Rosario, sorprendida, llevó los papeles a Beatriz. Ella los revisó y se quedó en shock. Esto vale una fortuna, Rosario. Este terreno está en una zona que ahora es carísima. Él me dejó amor, ¿vía? El dinero es solo consecuencia. Pero ahora entiendo por qué guardé esto tanto tiempo. Justo cuando hablaban, Clara llegó sin avisar, como siempre. Vio a las amigas conversando y preguntó de inmediato, ¿qué están escondiendo? Rosario la miró con calma. Cosas del pasado, pero que ahora tienen sentido. Clara se marchó irritada. No sabía qué pasaba, pero sentía que algo importante estaba escapando de sus manos. ¿Y Rosario? Rosario entendía, por fin, que ese amor que pensó olvidado había regresado para protegerla. Una semana después del hallazgo, Rosario recibió una visita inesperada. Un hombre elegante, con una carpeta de cuero, se presentó como André, notario. Señora Rosario, vengo por un inmueble a su nombre, registrado por el señor Miguel Álvarez. Él dejó toda la propiedad a usted, con cláusulas claras. Usted es la única beneficiaria. Rosario no podía creerlo. Miguel había legalizado todo. Ese terreno ahora valía una fortuna. Corrió a contarle a Beatriz. Ella insistió en contactar a un abogado para proteger sus derechos. Rosario aceptó, pero pidió algo. Por favor, no le digas nada a Clara, no aún. Pero Clara ya sospechaba algo. Al día siguiente, volvió a casa de Rosario con una amabilidad exagerada. Traía flores, pan, sonrisas forzadas. Intentó sacarle información. ¿Todo bien, mamá? ¿Te noto diferente? Pero Rosario, serena, solo dijo, «Estoy cuidando mi vida, hija, eso es todo». Al día siguiente, Rosario fue con Beatriz al abogado. Él confirmó. El terreno era 100% suyo, legal, valioso, y ahora debía protegerlo. Clara no tenía ningún derecho sobre eso. Mientras tanto, Clara empezó a moverse. Llamó contactos, buscó registros del terreno por su cuenta, pero no tuvo éxito.
Rosario ahora dormía con la carpeta al lado de la cama, no por apego al dinero, era respeto, era amor, era Miguel. Miró una vieja foto de los dos y murmuró: «Cumpliste tu promesa, Miguel, ahora es mi turno de protegerla». Clara volvió días después, más insistente que nunca. Dijo que quería ayudar a limpiar el cuarto, organizar cosas. Rosario rechazó con firmeza, pero Clara, sin pedir permiso, empujó la puerta y vio la caja de madera. «¿Y esto qué es?», preguntó con desconfianza. «Nada que te importe», respondió Rosario, cubriéndola con el cuerpo. Pero Clara no respetó. Rompió el candado, abrió la caja y lo vio todo: las cartas, los documentos, la historia que había ignorado por años. Su rostro cambió al leer el valor del terreno. Entonces, era cierto, susurró. Rosario, con los ojos húmedos, le habló claro. «Él me dejó esto por amor, y tú no tienes derecho a tocar ese legado». Clara intentó justificarse, fingir preocupación, pero Rosario la conocía. En sus ojos no había cariño, solo avaricia. «Solo apareces cuando hay algo que ganar, Clara. Nunca fue por mí, siempre fue por lo que podías sacar de mí». Hubo un silencio pesado. Clara se fue sin mirar atrás. Esa noche, Rosario reorganizó la caja, puso un nuevo candado, la guardó bajo la cama como siempre, pero con otra firmeza. Ahora sabía que debía proteger lo que Miguel le había confiado. Al día siguiente, llamó al abogado, pidió comenzar el trámite del testamento. Era hora de garantizar que su historia no fuera borrada por manos equivocadas. Clara pasó días sin dormir. El valor del terreno, las cartas, el testamento, todo giraba en su cabeza. Se sentía traicionada, como si la hubieran dejado fuera de algo que creía suyo por derecho. Pero en el fondo, sabía que su ausencia durante años pesaba más que cualquier papel. Intentó convencer a Rosario con palabras dulces, fingiendo preocupación. Pero su madre, firme, ya no se dejaba engañar. «Tú solo me buscas cuando hay algo que ganar, Clara, y esta vez no es distinto». Clara explotó, gritó, acusó a Rosario de ser ingrata, dijo que todo lo que tenía era gracias a los sacrificios que ella, como hija, había hecho. Rosario no respondió, solo la miró, pero por dentro algo se rompía para siempre. Esa misma noche, Rosario se reunió con su abogado. Le entregó todos los documentos y formalizó su voluntad. La casa se quedaría tal como estaba. El terreno de Miguel sería transformado en un proyecto social. Nada iría a Clara. Beatriz y Elías la apoyaron. Dijeron que era justo. Rosario, con una sonrisa triste, estuvo de acuerdo. Por primera vez en muchos años, sentía que tenía el control de su propia historia. Clara, desesperada, buscó abogados, intentó encontrar vacíos legales, pero todos le dijeron lo mismo. Rosario estaba en plena facultad y era dueña de todo. Cansada y resentida, Clara empezó a alejarse, pero algo dentro de ella se quebraba. Por primera vez empezaba a ver a su madre no como un obstáculo, sino como una mujer con dolor, con coraje y con dignidad. Y en ese silencio entre madre e hija, algo nuevo empezaba a nacer, lento, frágil, pero real. El tiempo se volvió más lento después de la última discusión. Rosario ya no veía a Clara. Las semanas pasaban en silencio, pero un silencio diferente, más sereno que triste. Por primera vez, Rosario ya no esperaba su visita, no porque hubiera dejado de amarla, sino porque había hecho las paces consigo misma. Beatriz y Elías se habían convertido en su verdadera familia. Le ayudaban con las compras, con los medicamentos, y compartían tardes de charla y té. Rosario sonreía más, pero también se sentía débil, un cansancio extraño, una presión en el pecho. Fue al médico. El diagnóstico fue claro: corazón frágil,
reposo, cuidados. Rosario no lloró, solo regresó a casa y escribió una carta. En ella le decía a Clara todo lo que nunca había dicho, que siempre la amó, incluso siendo ignorada, que, a pesar de la distancia, el perdón siempre estuvo ahí. Dobró la carta y la guardó junto a una foto vieja, donde Clara era niña y sonreía. Beatriz notó la fragilidad de su amiga. Llamó a Clara, le pidió que viniera. Al principio, Clara dudó, pero algo en su interior, culpa, amor o ambas cosas, la hizo ir. Al llegar, encontró a Rosario dormida, pálida, débil. Se sentó junto a ella, le tomó la mano. Lloró. No pidió perdón en voz alta, pero sus lágrimas lo dijeron todo. Rosario abrió los ojos lentamente, sonrió y susurró: «¿Viniste?». Clara asintió con los ojos llenos de lágrimas, y en ese silencio, madre e hija se reencontraron, no en el tiempo perdido, sino en el tiempo que aún les quedaba. En los días siguientes, Clara se quedó al lado de Rosario, le preparaba el café, cambiaba las flores o simplemente le tomaba la mano. El silencio entre ellas ya no era ausencia, era compañía. Rosario, sintiendo que el final se acercaba, llamó a Beatriz y Elías. Con ayuda del abogado, leyó su testamento en voz alta. La casa quedaría como estaba. El terreno de Miguel se convertiría en un hogar para ancianas abandonadas. Casa Rosario. Clara escuchó sin interrumpir. Tal vez esperaba otro gesto, una señal de reconciliación final. Pero en el fondo, entendía, no era una decisión por rencor, era una decisión de amor. Después, Rosario le entregó a Clara la carta que había escrito. Clara la leyó en silencio. Lloró. Con los ojos pidió perdón. «Siempre te amé, mamá, solo que no supe cómo demostrarlo». Rosario sonrió, débil, pero firme. «El amor no muere, hija. A veces solo se esconde, detrás del dolor». Esa noche, Rosario cerró los ojos y partió en paz. Su misión, su perdón, su historia estaban completas. En el velorio, Clara abrazó a Beatriz y Elías, miró el retrato de su madre y susurró: «Gracias por no rendirte conmigo». Y mientras el sol se ponía, Clara decidió que el legado de Rosario no sería solo recordado, sería vivido. Meses después de la partida de Rosario, Clara cumplió su promesa. Con ayuda de Beatriz y Elías, transformó el terreno heredado en un hogar para ancianas olvidadas. Lo llamó Casa Rosario. Cada pared, cada flor en el jardín, llevaba la memoria de esa mujer que fue olvidada, pero nunca dejó de amar. Al principio, Clara actuaba por culpa, pero con el tiempo, descubrió que cuidar de otras era también una forma de cuidarse a sí misma. A cada historia escuchada, a cada abrazo dado, sentía que el amor de su madre florecía en su pecho. En la ceremonia de inauguración, Clara habló ante todos. «Mi madre me enseñó, incluso en silencio, que el verdadero valor de la vida no está en lo que uno tiene, sino en lo que uno entrega. Hoy, su legado de amor toca muchas más vidas». En la entrada del hogar, una placa decía: «El más rico es quien ama». Y así, lo que comenzó con desprecio, terminó en transformación. Porque el amor, cuando es verdadero, resiste hasta el olvido. ¿Y tú? ¿Crees que el amor es el mayor tesoro que alguien puede dejar? Escribe en los comentarios: «Yo creo en el amor». Dale like, suscríbete al canal y comparte esta historia con quien necesite recordar el poder del perdón, del amor y de la fe. Nos vemos en el próximo testimonio que toca